Bueno, buenos días a todos. Lamento decepcionar, no soy Guido Sanleris. Y quiero felicitar a Forbes por esta organización, sobre todo por la cantidad de gente joven que hay, ¿no es cierto? Y yo soy de los convencidos que atrás de las cuestiones monetarias y de las cuestiones económicas y de la macroeconomía y de la micro, los problemas de Argentina son culturales. Hasta que no cambiemos la cabeza, nada de los problemas que describen los economistas se van a cambiar. Y por lo tanto, siempre apuesto al mensaje a la juventud, porque solamente la juventud puede llevar adelante un cambio cultural. Yo voy a aprovechar estos minutos para hacer 2 o 3 aseveraciones para provocar un poco el debate que después voy a mantener con Marina. La primera aseveración es que yo creo que hoy estamos mejor que en marzo del año pasado. Yo sé que esta no es la sensación, esto no es lo que se mide, esto no es lo que se vive en la calle. No voy a decir esa frase, lo peor ya pasó, porque para mucha gente lo peor no pasó. Pero la lógica que tiene esta aseveración es preguntarles, ¿ustedes qué prefieren? ¿Estar en un auto a 100 kilómetros por hora que va rumbo a una pared o haber chocado con la pared y tener un par de huesos rotos? Claramente la mayoría va a preferir haber ya pasado por el accidente y haber quedado con un par de huesos rotos y para haber salvado la vida. Bueno, la Argentina de marzo del año pasado, algunos lo sabíamos, a muchos nos quitaba el sueño, era una Argentina que estaba yendo a una crisis muy complicada porque de repente en pocas semanas habían coincidido una cantidad de circunstancias que voy a repasar muy rápidamente. Se habían cerrado los mercados, o sea, en el 2017 había habido más de 120.000 millones de dólares disponibles para los mercados emergentes, de los cuales Argentina había tomado entre un 25 y un 30% de eso, y de repente esto empezó a desaparecer como suele suceder, bastante de golpe. La Reserva Federal estaba planeando aumentar las tasas. Brasil estaba con un pronóstico de caída del 2,5% y en Argentina teníamos la peor sequía de 50 años con una pérdida de 9.000 millones de dólares, que esto lo dijo muy bien el otro día Luis Miguel Echeverre. Cuando uno dice 9.000 millones de dólares, lo compara con las reservas. No. Son 9.000 millones de dólares que le faltaban a unos 200.000 productores agropecuarios. Hagan la cuenta y van a ver cuánta plata era para cada uno. O sea, y esa plata no estaba, y esto es así. Pero además teníamos una serie de indicadores, como un déficit fiscal que estaba arriba del 3% del Producto Bruto, hablo primario, quizás terminó siendo un poco menos, hoy estamos apuntando a 0 en primario, o sea, fíjense la diferencia. Teníamos un déficit en cuenta corriente que orillaba el 5% del producto, teníamos déficit comercial, teníamos déficit turístico y además subida de capitales. Hoy dimos vuelta al déficit comercial, dimos vuelta al déficit turístico y tenemos una mucho menor huida de capitales, o sea, no voy a tirar números demasiado precisos, pero de casi 5 vamos a estar abajo de 2. Y esto es una situación muy distinta. Un dato fundamental, que era realmente lo que nos sacaba el sueño a los que estábamos cerca de la política económica el año pasado, había 50.000 millones de dólares en LEVACs no bancarias. Venía en el auto recién y estaban 2 periodistas muy conocidos hablando sobre que las letes, que los vencimientos, que los otros títulos, que los plazos fijos, todo eso puede pasar, pero ninguno son reclamos al Banco Central. Hay una enorme diferencia entre un papel en poder de una persona, del país o del exterior, contra el Banco Central. Discúlpeme, está esta frase, una vez banquero central, toda la vida banquero central. No tiene nada de parecido una LEVAC con una LETE. La LETE se le cobra al Tesoro, la LEVAC se le obliga a imprimir al Banco Central dinero. El Central tiene que imprimir dinero para devolverte esas LEVAC. O sea, la política monetaria estaba en manos de particulares, no en manos del Banco Central. Y no son para nada comparables con las LELIQs, que sí son papeles del Banco Central, pero están en poder de los bancos. ¿Qué tal?
están en poder de los bancos y por lo tanto el Banco Central tiene un enorme poder, primero de limitar cuál es el destino de esas LELIQs y también la capacidad de influir, el teléfono funciona, decir, renovame porque necesito esto, ningún banco se va a revelar. Es totalmente distinto. Teníamos 50.000 millones, llegó a ser de 50.000 millones, casi 900.000 millones de pesos. Hoy, cero. O sea, hoy el Banco Central recuperó este tema. Yo tuve la suerte, se nota que tengo bastantes años en esto, tuve la suerte de charlar mucho con Raúl Previs, un hombre a quien considero, más allá de muchas historias que se dicen, fundador del Banco Central, se puso como gerente general durante muchos años y tenía muy claro lo que es un Banco Central. Y él te decía, en las conversaciones que he podido tener largas, porque en sus últimos años llegó a veranear muy cerca donde yo vivía, y él te decía, los pasivos del Banco Central tienen que ser gratis o muy cortos y a muy baja tasa. Los buenos bancos centrales no emiten papeles a altas tasas de interés. Eso habla de una debilidad del Banco Central. Es así de ortodoxo. Bueno, aquello era totalmente distinto. Algunos siempre me dicen, entonces estás criticando la política Sturzenegger. Es fácil criticar cuando no te preguntás, ¿y vos qué hubieras hecho? Que lo te diría Sturzenegger. Cuando vos tenés un aluvión de dólares que venían al país y tenías déficit fiscal, no los podías comprar con superávit, entonces, como fue la situación del 2002 al 2007, que sí se pudieron comprar con superávit, acá era dejar caer el tipo de cambio o no aumentar las reservas. Y todas las decisiones tenían su riesgo y su lado negativo. No haber comprado esos 20.000 o 30.000 dólares nos hubiera puesto muy vulnerables en materia de reservas en esa instancia. Se eligió aumentar las reservas y esterilizar esa expansión monetaria, pues se compraban con expansión monetaria a través de las de bancos. O sea, no había opción fácil, pero esto realmente nos quitaba el sueño. Consecuencia de la existencia de la LEBAX, ustedes saben que los argentinos somos enfermos de calcular cuál es el tipo de cambio de convertibilidad, pero claro, cuando vos decís qué tipo de cambio de convertibilidad, ¿cuál tomás? ¿La base monetaria real o la potencial? Cuando vos decís, hay particulares que pueden forzar en los próximos 60 días al Banco Central a emitir por 50.000 millones de dólares, tenés una base monetaria potencial que si la comparás con las reservas líquidas, en marzo del año pasado, cuando el tipo de cambio estaba a 20, el cálculo te daba 40. O sea, el tipo de cambio de convertibilidad en marzo del año pasado era 40, cuando el tipo de cambio de mercado era 20. Esta era la realidad que nos quitaba el sueño, que es la consecuencia de lo anterior. Hoy, ese tipo de cambio de convertibilidad calculado con la misma metodología te está dando 38, 39, dependiendo cada semana, cada cuestión. Contra un tipo de cambio que está en 41. O sea, tenemos un tipo de cambio, hemos salido, no voy a hablar de atraso cambiario, porque eso es contra la inflación, pero hemos salido de un tipo de cambio que para el central era indefendible, como se demostró. Después uno puede criticar con el diario del lunes si se hizo bien en vender 5.000 millones a 25, no, todo eso es discutible, pero hoy tenemos un tipo de cambio que claramente entró en la conversación y el central puede influir sobre el tipo de cambio, tiene esa posibilidad de eliminar los pesos antes que se le acaben los dólares, que es un poco la obsesión de todos los que están en el Banco Central. Hoy Brasil está creciendo al 2,5. Hoy en lugar de la sequía tenemos una super cosecha que se calcula en 140 millones de toneladas. Por eso digo, y repito la frase, si bien tenemos algunos huesos rotos por haber chocado con la pared, hemos sobrevivido a eso mientras que no era fácil en marzo del año pasado sostener que a lo mejor no caíamos en un proceso hiperinflacionario que era el miedo en la Argentina. A mí me tocó asumir en julio del 89 y sé muy bien cómo se vive esto. El primer fin de semana que estuve en la oficina, los precios se triplicaron. O sea, de viernes a lunes se triplicaron. Y la cantidad de dinero era bajísima. No hay una explicación nunca monetaria de la hiperinflación. Lo que hay es una explicación de pérdida de confianza, colapso en la demanda de dinero y un tipo de cambio que se va a las nubes. Esto podría haber pasado y no pasó. Y hemos salido de esos desequilibrios de precios y hoy por eso sostengo que a pesar de que tenemos algunos huesos rotos, claramente estamos mejor que antes de haber atravesado el tema. Ese es mi mensaje. ¿Es todo así? No. Hay un factor que estamos mucho peor que el año pasado, y es la incertidumbre política, que es la madre de gran parte de los problemas. Yo pasé por Expoagro la semana pasada y tuve muchas discusiones con gente que me decía, más o menos, hago una caricatura del debate, mira, yo el año pasado tenía una sequía, pero tenía plata en el banco.
hoy tengo una cosecha espectacular, mi campo es una pintura, pero tengo cero. Me tenés que financiar barato. Y yo les contaba, ¿sabés por qué querés que financiar barato? Porque no pensás vender la cosecha. ¿Por qué? Porque le tenés miedo a que vuelva Cristina, le tenés miedo a las retenciones, a las 125, al cepo, y por lo tanto te querés poner la cosecha en un silo bolsa y para eso necesitas financiamiento. Ni pienso. No. El tema es que así es jugar con las cartas de la vuelta, no. O sea, lo que hoy nos mata es este temor, porque es una probabilidad pequeña de un hecho desastroso económicamente. La probabilidad es pequeña, todo el mundo sabe cuánto será la probabilidad, 5, 10, 15%, eso es más o menos lo que dicen los expertos. No intención de voto, probabilidad de que gane y que asuma nuevamente. Pero es un 10% o 5% probabilidad de un hecho que viene seguramente reloaded, como dicen, ¿no? O sea, con controles de cambio, cepo, expropiaciones, defaulting, un combo que nadie quiere estar. Si vos agarras un bono, el cupón que vence este año rinde poco más del riesgo país de Brasil, pero el cupón que vence el año que viene te rinde 1000 puntos básicos por encima de ese. O sea, es el infierno mismo. Entonces, esto creo que es lo que hoy es complicado y esto no se puede arreglar si no lo arreglamos nosotros. Yo no creo que haya que esperar a octubre o a noviembre para que esto se despeje, pero sí creo que se va a ir dilucidando durante el año, pero en la medida que existe este riesgo va a ser muy difícil evitar que las tasas estén donde están, porque el equilibrio tasa-dólar se juega en un partido donde estás al borde o con alguna probabilidad de un hecho altamente inconveniente. Entonces, por eso afirmo, mi primera afirmación es, creo que estamos mejor que en marzo del año pasado. La segunda afirmación, voy a ir rápido por el tema para no tomar demasiado tiempo, es que creo que tenemos un plan. O sea, ¿por qué? Porque es fácil decir, no tienen plan. Y cuando uno dice, ¿vos qué estás buscando? Un plan mágico. Claro, y entro en pánico cuando los que hablan de un plan hablan de reforma monetaria y cambiaria. Eso es lo que la Argentina ha tenido en estos 70 años de decadencia, una cantidad. Yo hace 15 años escribí con Martín Lustó, cuando el conocido era yo, el libro Sin atajos. Justamente ese es me decía el otro día alguien, si vos hubieras patentado la palabra sin atajos, cada vez que la dice Macri o Vidal, de que este país no va a tomar atajos, etcétera, te harías rico. Pero sí, el sentido de ese libro, escrito en el 2003, era justamente, con la esperanza de que la convertibilidad hubiera sido el último atajo, terminar con las soluciones fáciles. La Argentina está plagada de intentos de soluciones fáciles en los últimos 70 años. ¿Por qué? Porque cuando nos convencemos que somos un país rico, no hacemos lo que los países que no se consideran ricos han hecho para salir de estos problemas. Esas son recetas para los demás. Entonces, acá me traje algunos números y les cuento rápidamente. Chile, por ejemplo, tenía 63% de inflación y tuvo más también hasta el 77%. Le llevó 13 años a Chile bajarla a menos del 20 y le llevó 9 años más bajarla del 5. Entonces uno dice, mira, Chile lo hizo, sí, pero le llevó más de 22 años el proceso, porque no se definieron como un país rico y por lo tanto no adoptaron otra moneda o cambiaron los ceros, porque esos son para atajos, no sirve para nada. Esas son reformas monetarias, tampoco adoptó la fijación del tipo de cambio, etc. Colombia, otro caso, tenía más del 20 hasta el 96 y recién después del 2005, o sea, 9 años, bastante exitoso, la puso abajo del 5. Brasil, quizás de los más exitosos, 8 años para pasar de 1000 a menos de 5, ¿no es cierto? Fue uno de los países que más rápido lo ha logrado. Israel le llevó 9 años de más del 100 a menos del 10. A México le llevó 6 años, pero en realidad miente un poco esto porque fue un pico en el tequila, pero ya lo tenía bastante controlado, pasar de 46 a 5, pero había tenido más del 20 hasta el 88. ¿Qué tienen en común estos países? Han hecho políticas que no tuvieron nombre y apellido, no fue un plan mágico, fue una mezcla de equilibrio fiscal, Banco Central Independiente, política de no emisión, en algunos casos indexación de la economía como Chile, en otra política de ingresos, acuerdos con sindicatos y de precios, flotación cambiaria después de una gran devaluación, metas de inflación recién cuando ya estaba cerca del 10. Las metas de inflación es un fine tuning que lo podés tener cuando estás cerca del 10, pero no lo podés poner cuando estás en el 28, 30 porque tenés una posibilidad de errarle muy grande.
mezclas distintas, países que tienen mayorías en los congresos adoptaron ciertas políticas, las dictaduras, que también han mencionado en el caso de Chile, adoptaron otras. La Argentina tiene minoría en el Congreso y no puede hacer muchas cosas. Déjame dar un minuto más, un comentario, porque está lleno de prensa, rumores sobre las dificultades del Banco Nación, y finalmente estoy acá como presidente del Banco Nación. Todo eso es parte de una campaña, porque cuando entramos en la discusión salarial y la política, entonces usan al Banco Nación para pegarle. El Banco Nación hizo una estrategia de manejo de liquidez en los últimos meses, de la cual estoy orgullosa, porque cuando las tasas estaban arriba del 60%, fuimos al rojo octubre, noviembre, diciembre y enero, y lo recuperamos a tasas menores al 46%, en la primera quincena de febrero reconstruimos todo el negro. Esto, hoy cuando vos tenés encajes que no son por liquidez, sino son por política monetaria, es una herramienta de los bancos ir al rojo si vos creés que lo vas a poder recuperar a una tasa menor, y nos salió bárbaro. La verdad que todos estos artículos que salen de que le tuvimos que captar plata al ANSES porque estamos ilíquidos no tienen ningún fundamento, es solo política. El otro tema es el tema del UVA, el desastre del UVA. Tenemos mora, no incobrabilidad, mora 2 por 1000. 0,2%, nada. No conozco a nadie que esté arrepentido de haber tomado un crédito en UVA. Y acá, estoy seguro, si pregunta, todos te hubieran dicho, sí, me hubiera encantado hace un año y medio tomar un crédito en UVA. Porque la cuota te haya subido 50% en el último año, el valor del inmueble te subió más del 110%, porque va en dólares. O sea, la relación loan to value, o sea, la deuda con respecto al capital, que empezó en el 80%, está abajo del 40%. Entonces la gente hace un esfuerzo, por supuesto que la cuota pesa, pero realmente está feliz de haber accedido a esa propiedad. El drama del UVA es los que no han accedido, porque claro, hoy los departamentos valen en dólares y por lo tanto la relación cuota-ingreso se complica. Entonces hoy sí ha caído la posibilidad de dar, ha caído tanto la demanda como la posibilidad de aceptar, generalmente no lo das. Entonces, créanme que estamos muy contentos, hemos casi triplicado el tamaño del Banco Nación, hemos aumentado 50% la participación del Banco Nación en el sistema financiero, del 10% que era cuando asumí, hoy ya está en el 15%, y los dos rubros en los cuales más hemos crecido, que son microcréditos e hipotecarios, tenemos casi nula incobrabilidad, porque son de los sectores que más fácil es, o sea, tenemos muy poco consumo, que es donde está lo mayor. Bueno, estas eran las palabras iniciales. Insisto, no estoy pretendiendo reemplazar, quedó claro, a Guido Sanleris, simplemente estoy ocupando su lugar en la apertura y le agradezco nuevamente a la gente de Forbes esta oportunidad y creo que vamos a seguir intercambiando con Marina algunas ideas. Muchas gracias.